El desacuerdo en la forma de disciplinar a los hijos es una de las situaciones más frecuentes de conflicto entre los padres y que a la vez afecta a los hijos, pues estos se sienten culpables de ser la causa de las discusiones. Usualmente, lo que provoca el problema es el enfrentamiento de dos estilos de educar que no logran un punto intermedio. El matrimonio, en vez de aplicar un consenso, van polarizando sus posiciones, uno hacia la permisividad y el otro hacia la autoridad. El matrimonio, en vez de aplicar un consenso, van polarizando sus posiciones, uno hacia la permisividad y el otro hacia el autoritarismo. La situación se ve potenciada por las culpas de los padres por dedicar poco tiempo a sus hijos, la que es aliviada permitiéndoles cosas que de otra manera no harían. Es vital establecer límites y acuerdos sobre qué le vamos a permitir a nuestro hijo, qué no le vamos a permitir y qué haremos cuando transgreda las reglas. Hemos estado escuchando el informe que trata sobre el tema de esta mañana. ¿Ha tenido usted en alguna oportunidad motivo de discusión, de desacuerdo, de molestias porque tanto su esposo o su esposa y no se han puesto de acuerdo en la forma de cómo educar, cómo disciplinar a sus hijos? Justamente hoy vamos a tratar ese tema. ¿Y con quién? Pues con la licenciada, psicóloga, magíster en psicología educativa, Ana Aldazábal, a quien agradecemos siempre esa voluntad que tiene y esa disposición de visitar aquí en las cabinas de Betel Radio. Muy bien, de verdad un gusto volver a verlas y ha quedado súper lindo todo, sí, está súper bien, así que vamos a hacer el día de hoy un buen programa. Qué bueno, felizmente. Anita, la pregunta ¿es la disciplina de los hijos un conflicto de pareja? En algún momento sí, porque debemos de tomar en cuenta que los padres, tanto el padre como la madre, vienen de realidades distintas, de familias con estilos de crianza diferentes. Entonces, al tener los hijos, sí puede surgir una situación de conflicto, siempre y cuando no se converse. Porque si lo transamos, ponemos sobre la mesa lo que queremos lograr con nuestros hijos, el saber que hemos formado una nueva familia y esta va a tener lo bueno de cada familia, de cada padre, yo creo que ahí no tendría que haber un problema. Los conflictos surgen cuando no hay una conversación. Pero, claro, decimos no debe haber problema, no debe haber discusión, pero en el día a día, en nuestro diario vivir, siempre por ahí surge el problema. El papá le llama la atención y la mamá interviene. ¿Por qué? Porque le duele probablemente la forma como el papá disciplina al niño o al adolescente o hasta el mismo joven, porque no estamos hablando solo de niños, abarcamos a los hijos en general. Y ahí es donde viene, ya se olvidan del problema del hijo, le dice, pero ¿tú por qué intervienes? Y llegan inclusive a discutir tanto que ahora ya viene a ser el problema de pareja y no de la forma de disciplinar a los hijos. ¿Cuál es la forma más correcta de poder intervenir cuando no nos gusta que el papá le llame la atención o por lo menos no estamos de acuerdo en la forma? Cuando en ese momento se evidencia que uno de los padres está corrigiendo de una manera pues que no me gusta, lo ideal es que en ese momento no se intervenga. Posteriormente a la aplicación del castigo o de la llamada de atención es en la que ya padre y madre deben de conversar sobre lo que ha sucedido y ponerse de acuerdo. Ahora, tanto el padre como la madre que quiere dar su punto de vista debe hacerlo de manera asertiva, porque si yo descalifico la conducta de mi pareja, entonces lo que yo voy a hacer es pasar del rol de padres al conflicto de pareja. No me gusta cómo lo haces, siempre te equivocas, eres un tosco, tú eres una gritona, ¿sí? Tú me desautorizas, acá el que manda soy yo o la que manda soy yo, al final yo lo crío, tú vienes de vez en cuando, ¿sí? Entonces ya pasa a ser otro problema y no se enfocan en el rol de padres. Yo sé que no es sencillo porque tenemos el rol de parejas y el rol de pareja y el rol de padres. Entonces es importante que haya esta separación y sobre todo si sabemos que en ese momento aparece un conflicto, también nosotros, o en este caso los padres, podrían acordar ciertas señales. Si yo me estoy percatando que mi pareja se está excediendo en la llamada de atención o en el castigo, puedo ya
previamente acordar que te voy a mirar o voy a decir tu nombre, por decir Carlos o Carmen, ¿no? Un poco Una manera de para cómo que se dé cuenta. advertir. Exacto. Y en ese momento, pues, ser la señal para que la otra persona de alguna manera baje. Ahora, esto no quiere decir que vaya a tener efecto al 100%, por eso es necesario los acuerdos previos, porque los hijos deben de saber que los padres están unidos. Así es. Los chicos son súper perceptivos, se dan cuenta perfectamente cuando los papás están en desacuerdo y sacan provecho de la situación. Por ende, es necesario que los papás sean de manera explícita le digan a los hijos, en esta situación, tu papá y tu mamá estamos juntos. Los dos tenemos Pero tales acuerdos. aquí hay algo. Tenemos una ¿Tenemos llamada telefónica? Ana Ruth. Desde Guanta. Desde Guanta. Juan, ya adelante. escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Juanita. Buenas tardes, Buenas, Sí, ¿qué te tal? escuchamos. doctora. Le hago una pregunta. Tengo un hijo de adolescente. Es cristiano, era, ahora ya no, ha caído en droga. Después ha mejorado de droga por misericordia de Dios. Ahora quiere caerse. Es mi pregunta. ¿Qué debo hacer? No se ha escuchado claramente cuál es la pregunta. Dice que tiene su Una hijo, droga. sí, pero ¿cuál es la pregunta? Diga la pregunta breve para poder dar la respuesta. Ya. Mira, es un adolescente y quiere recaerse nuevamente a la droga. Ya, tiene un adolescente que consume drogas y quiere, bueno, Recaer. reincidir. ¿Qué debe hacer usted? Correcto. Sí, eso. Muy bien. Ahí va la respuesta. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, estamos aquí, creo que hay que enlazarlo, Así ¿no? es. O sea, Ajá. cuando tenemos a un chico que ha incurrido en el tema de drogas, sí hay que ver qué es lo que pasó antes. Así ¿no? es. Y muchas veces tiene que ver con qué es lo que los papás han hecho o han dejado de hacer para que esta situación se dé. Bueno, gran parte tiene que ver con el acompañamiento, con la disciplina, con el hecho que los chicos sepan qué es correcto, qué es incorrecto, que asuman responsabilidades y que también tengan esta contención de los padres. Es importante que los chicos perciban que sus papás los acompañan frente a dificultades. ¿Para qué? Para que los chicos confíen en sus padres y no busquen a otras personas fuera del entorno familiar que podrían empujarlos o de alguna manera llevarlos a tomar decisiones inadecuadas, como en este caso es el consumo de drogas. Aquí hemos podido percibir, sí. Exacto, pero frente ya a la reincidencia, creo que es importante que tu hijo, teniendo esta edad, sí tenga un tratamiento especializado, que busques a un profesional en adicciones para que pueda trabajar con él y contigo y con tu esposa, en general con todo el núcleo familiar. Es importante porque tu hijo requiere este soporte. Por un lado, un tratamiento especializado de manera individual y ustedes como familia para poder contenerlo, acompañarlo. No es sencillo salir de una situación de consumo de drogas. Es importante que la familia lo acompañe continuamente, pero con un tratamiento especializado. Que tenga en cuenta efectivamente lo que ha recomendado el soporte familiar para que todo programa de rehabilitación o lo que fuera tenga éxito. Es indispensable contar con el soporte familiar, los padres que estén junto a él y que sepa él que siente que está acompañado de sus padres y que puede salir de él. Exacto, y sobre todo, creo que es necesario que tú como padre tengas que acompañarlo, pero ten cuidado en descalificar la conducta de tu hijo. O sea, el hecho de estar en la droga no debe significar para él o para ustedes como un fracaso. Hay que ver qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Es importante que lo acompañes, que no lo descalifiques, pero que también haya este acuerdo en la familia para establecer reglas básicas. Porque si él está incurriendo, es muy probable que esté todavía frecuentando a amistades o personas que le proveen de esta sustancia que le hace daño. Así vamos a recordar Así los es. números, Ana Ruth, para toda nuestra audiencia. 613-1701, 613-1709. También puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Ingrese a Facebook como Betel Radio. Estábamos hablando acerca del desacuerdo y la forma de disciplinar
a los hijos. Y ahora hay muy importante algo, licenciada Ana Aldazábal, que los padres, una vez que disciplinan, tienen que mantener su palabra fija, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces el niño, el adolescente o el joven dice, voy a salir a tal lugar, y entonces él dice, no, no vas a salir, o estás castigado, pero luego en la tarde nuevamente regresa con la misma pregunta y como que ya está bien, pero la próxima sí no te castigo, ¿no? Ujú. La inconsistencia es lo que al final perjudica toda regla, la aplicación o el cumplimiento de toda regla, de toda norma dentro de la familia, en general de la sociedad. Lo que hay que hacer es, los padres deben de establecer una cantidad de reglas, pero no llenarlo ni atosigarlos de prohibiciones, ¿sí? Es importante que se establezcan reglas claras, por decir, y a medida que los chicos van creciendo. No es lo mismo las reglas de cuando eres pequeño, cuando tienes un hijo adolescente, pero sí 3 o 4 reglas fundamentales y que los padres deben comunicarse para tener bastante consistencia. Esto va a permitir de que los chicos sepan que a pesar de su insistencia no van a lograr su objetivo. Ahora no hay pretexto para decir yo no me puedo comunicar, no pude hablar con mi esposo o con el papá de mi hijo. O sea, tenemos este equipo todo el tiempo, a veces estamos chateando de temas que no tienen mucha trascendencia y podríamos nosotros coordinar con nuestra pareja y saber que nuestros hijos tienen o no ciertas limitaciones o ciertas reglas que deben de cumplir. Es más, si mis hijos pasan el fin de semana en la casa de algún tío o de los abuelos, también debemos de comunicarnos con ellos, porque ahora nos estamos centrando en el padre y la madre. Pero ¿qué pasa con estas familias que viven en la casa de los abuelos, donde hay tíos? Los abuelos muchas veces intervienen y es necesario que haya acuerdo entre todos y que las reglas se cumplan. Si hay inconsistencia, entonces tendremos problemas. Eso básicamente es la regla. Importante. Creo que nos indican, tenemos otra llamada. Desde Los Olivos tenemos a Graciela. Adelante con tu consulta. Aló, buenos días. Buenos días, sí. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Tengo un niño de 8 años que está en el colegio. Yo soy casada con mi pareja y él no es su papá. Pero tengo un problema con respecto a la crianza de él, a la educación de él. Cuando él hace algo malo, él lo castiga. Y muchas veces hemos tenido problemas con eso, porque mi manera de ver las cosas es de que al niño pues tenemos que hablarle con amor y quitarle algo que le guste mucho como castigo y no golpearlo o tirarle la correa, ¿no? Entonces, ahora el mijito, cada vez que lo ve a su papá, a su padrastro, pues le tiene miedo. A veces cuando él le grita y siempre le dice no, lo mira mal y habla entre dientes y él sus cosas me cuenta a mí, pero a él no. Que no sé, está bien que yo le prohíba castigarlo a mi hijo, que lo corrija, o yo misma lo debo castigar, no sé qué debo hacer. A ver, escúchame, ¿tú has conversado con tu pareja sobre cómo van a criar a los hijos? Sí, hemos conversado y me dijo que yo le estoy quitando la autoridad. Incluso me dijo que él lo tiene que corregir y castigar porque toda la vida mi hijo va a vivir con nosotros y él no quiere que mi hijo se pierda o sea un delincuente y por eso que lo tiene que corregir. ¿Qué experiencia de crianza ha tenido tu pareja cuando era pequeño? O sea, ¿también lo castigaban de manera física? Sí. También. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a responder tu consulta. Este es un claro ejemplo de que los padres lo que hacen es repetir el estilo de crianza. Me castigaban físicamente, lo hago con los hijos. Pocos son los adultos que deciden hacer el cambio, ¿sí? Es porque es como el círculo cuando hablamos en general de las conductas, hay muchas cosas que se van repitiendo. Nosotros aprendemos. Entonces no podemos solamente responsabilizar o decir qué malo que es, por qué pega, por qué grita.
Primero tenemos que identificar qué es lo que ha pasado con él cuando era niño. Entonces son los estilos que tiene, son los recursos, no podemos decir malos o buenos, son sus recursos. Y lo que tú manifiestas es, él lo que quiere es que él no sea un mal chico, siempre va a vivir con nosotros. O sea, también escúchalo, creo que hay en él la idea de formarlo, de formar a tu hijo, de asumirlo como tal, porque desde el momento que se casó contigo, asume al niño, pero también hay que tomar en cuenta cómo lo han criado. Por eso es necesario que ustedes como pareja dialoguen y vean de qué manera van a hacer los correctivos. Ahora, hay que identificar también cuáles son estas conductas inadecuadas que está presentando tu hijo. Es importante ver. Y también identifica si frente a cualquier conducta que él presenta, tu esposo lo está castigando físicamente. Si está generalizando y frente a cualquier error, sea pequeño o grande, está gritando o está pegando, sí creo que ahí es importante que tú le manifiestes esto que está sucediendo y que él también mencione de qué manera podrían ir haciendo los correctivos sin utilizar la violencia, o sea, física o verbal. Por otro lado, también es necesario que tú sepas que no vas a ser la única que va a corregir al niño. Puede ser tu hijo biológico, pero también es el hijo de tu esposo. ¿Por qué? Porque ustedes han conformado una familia. Entonces, es necesario que tú puedas hablar con él y decir estos son los acuerdos que nosotros vamos a establecer. Otra de las cosas que también te recomiendo es, si en algún momento sientes que hay como que hay una tensión entre los dos, o sea, él opina una cosa y tú otra, pueden buscar a alguien que intervenga en esta situación, o sea, un psicólogo de familia que pueda ayudarles y orientarles para que tampoco tú no percibas que eres la que está en lo cierto y que él está en el error o viceversa. Es necesario que haya alguien en el medio que pueda un poco ayudarlos a conciliar y a encontrar el mejor camino para criar a sus hijos. Es lo mejor. ¿Tenemos otra llamada, Florcita? Así es. De Salamanca, Wilber, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu consulta? Buenas, doctora. ¿Qué tal? Mi consulta es algo específico, quizás puede ser algo final. Soy una persona que tengo una hija de 28 años. Sí, adelante. Y hace un año mi esposa, con ella viajaban en una combi y sucedieron un accidente, pero gracias a Dios el accidente no fue tan... ellos no se perjudicaron en su gravedad de su salud, ¿no? Por ejemplo, el único problema sí que tuvo... mi esposa está bien, sino que mi hija es la que tuvo un problema, un percance, porque ella está pegada mucho a la mamá y ahorita prácticamente yo no vivo con ella, yo vivo en Salamanca y ella vive en Santa Anita, pero está pegada con la mamá y hay momentos que se pone en un estado ansioso y tiene que estar al lado de ella nomás, no despegarse, y a consecuencia de eso también va al trabajo, pero ya tiene miedo a viajar en las combis, como ha tomado esas precauciones, pero de la mamá sí no puede despejarse. ¿Hace cuánto tiempo, disculpa que te interrumpa, ¿hace cuánto tiempo fue el accidente? Ya va a ser 1 año y 2 meses más o menos. ¿Llevó algún tratamiento un tratamiento psicológico después del accidente? Bueno, yo cuántas veces le he querido llevar, pero solamente ella asiste a una iglesia cristiana, evangélica, y bueno, quizás un poco le ha ayudado bastante, casi, no le digo pues al 100%, ¿no? Quizás un 60%, pero todavía le queda ese temor, ese momento se siente preocupada, en momentos se le agarra el estado ansioso y más se dirige a la mamá, no puede despegarse. Ya, ¿y cuál va es? la mamá? Ella tiene que seguirlo. Disculpa, tu consulta es la consulta que vas a hacer está en referencia a cómo ayudarla a que no tenga esta ansiedad. El temor. Claro, o sea, yo trato de sacarlo a mi hija, o sea, ¿en qué sentido? Ya que ella pueda viajar sola, o sea, no estar viajando con la mamá, siempre al lado de la mamá tiene que estar viajando, regresando,
y hasta dormir juntos, como dicen, ¿no? Tiene 28 años. 28. Sí, Ya. 28 años. ¿Y la mamá la acompaña al trabajo también? Sí, le acompaña todo. Hay momentos y va y viene. Ya. ¿no? ¿Esta Y- conducta pero también se presentó antes del accidente? Sí, quizás no, porque tuvo un familiar que había fallecido, que es hermana de mi esposa, pero eso fue un principio, sino que del accidente quizás pudo ver más agravado, habrá cambiado ese dilema, pero Correcto, perdón por la interrupción, pero no tenemos más tiempo, ya tenemos clara cuál es su consulta. Sí, Anita. exacto, pero ahí estamos ya, muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es que esta conducta que la hija presenta también era antes del accidente y que a raíz del evento es que se agrava la situación y la conducta pues se fija más. Lo que obviamente hay que, si tu consulta o tu deseo en este caso es que tu hija tenga una vida más independiente a los 28 años, que es lo que se espera, sí lo más recomendable, porque ahí lo que tú puedas hacer de repente no es que vas a lograr mucho, porque sí hay la necesidad de que ella pueda desarrollar habilidades de independencia independiente a la situación del accidente. Creo que eso es importante, que debes de reconocer e identificar. Entonces, para ello sería importante que puedas conversar con tu hija sobre los proyectos que ella tiene, que quisiera hacer, y a partir de ello puede surgir esta necesidad de, bueno, si quiero lograr, de repente quiero viajar, quiero vivir sola, quiero tener una familia, todo eso va a sondear y va a llevarla a que ella pueda de repente motivarse a llevar algún acompañamiento profesional a cargo de un psicólogo para trabajar estos Claro. temores y esta necesidad de, obviamente, separarse un Claro. poco más y ser más Desvincularse independiente. de esa dependencia Exacto. afectiva que tiene. Ya no hay tiempo para más, son 11 de la mañana con 55 minutos. Anita, agradecemos tu presencia aquí. La verdad que nos ha quedado cortísimo el tiempo. Tenemos preguntas en el Face, me parece, Florcita. No, pero básicamente saludos a nada Cerro de más. Pasco, Colombia, del departamento del Cauca y a toda nuestra audiencia que ha estado siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. La transmisión de normas y valores es promover la